Buenas tardes, estamos en Versión de Arte y como saben ustedes, este es un programa de información cultural. Hoy vamos a tratar de deleitarnos con la obra de dos grandes artistas vascos. Uno es Patxi Aldunate, de Pamplona, y el otro es Judas Arrieta, de Hondarribia. Hoy les hemos invitado porque también aprovechamos para conocer su obra, pero también para deciros que han sido dos de los ganadores del certamen pictórico Adur Bidasoa, que va celebrando su 23ª edición en Irún. Está organizado por el Ayuntamiento de Irún y efectivamente Patxi Aldunate ha sido el ganador, primer premio, y Judas Arrieta ha sido nombrado como premio especial del jurado. Así que, bueno, yo creo que lo mejor es poder conocerles un poco mejor, si no los conocemos ya, porque, por ejemplo, a Judas Arrieta, al ser de Hondarribia, pues es verdad que lo hemos visto más veces, ¿verdad? Y lo conocemos, pues porque, en fin, es de la tierra y se le oye más veces, ¿no? Pero Patxi Aldunate, que él es de Pamplona, y si vemos su trayectoria, es impresionante todo lo que él quiere hacernos ver de la sociedad en la que vivimos, el momento actual que estamos pasando, no solamente culturalmente, sino también políticamente hablando. Así que, si os parece bien, vamos a empezar. Y yo quisiera iniciar este encuentro con Patxi. Buenos días o buenas tardes, Patxi. Hola, buenas tardes, Elena. Bien, y yo creo que primero decirte enhorabuena por el premio que has ganado en Adur Bidasoa. Para ti, el arte... Ya sé que es una pregunta complicada definirla, pero para ti el arte podemos decir que es algo necesario hoy por hoy, es algo que realmente lo que importa es lo que el artista quiere decir del momento actual. ¿Tú cómo lo enfocas? Porque me decías que eres un gran profesional, pero sin embargo no haces arte para vivir económicamente hablando, sino es más bien por lo que necesitas decir del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que tienes un poco de razón. Afortunadamente tengo un comercio de bellas artes en Pamplona que va para adelante después de 25 años y la verdad es que no me preocupa el producir objetos de consumo, que los tenga que vender por obligación para alimentar a mis dos niñas que comen mucho. Bueno, Patxi, pero tú, sin embargo, es cierto que cuando empezaste en esta rama de las bellas artes también eras pintor tradicional. Me decías que tú también has pasado un poco por todas las etapas, ¿no? Sin embargo, ahora eres ese pintor de laboratorio en donde efectivamente te importa muchísimo las nuevas herramientas que el hombre está creando y experimentando también con ellas para que lo que es la obra, tanto bidimensional como tridimensional, ocupe un argumento también del momento. Sí, mira, cuando venía hacia aquí pensaba que la primera pregunta que me ibas a hacer era ¿quién es Patxi Aldunate? Porque aquí en Guipúzcoa no me conocéis. A ver, ¿y cómo explico yo quién soy? Pues bueno, es bastante complicado. Lo primero, y creo que lo más importante de lo que soy, es padre. Porque al fin de cuentas es una gran responsabilidad ser padre, sacar adelante dos niñas, darles una formación y más en el ambiente, en el entorno hostil que pienso que estamos viviendo hoy en día. Es un entorno hostil, es así, o sea, nos atacan por todos los lados. Afortunadamente en el camino siempre se encuentra gente amable que te facilita la vida y que, bueno, te hace más llevadero pues todo lo que por otro lado te están zurrando. Luego, ¿qué soy? ¿Soy artista? Bueno, lo primero, ¿soy buen padre? Si les preguntas a mis niñas te dirán, pues no sé si es muy buen padre. Pero bueno, pasamos al plano del trabajo, al plano profesional. Artista, soy artista. Claro, llamarnos artistas a nosotros mismos ya sabes que queda muy mal. Pero bueno, hay gente que lo pone en los medios y dicen el artista navarro, patatín, patatero. Vale, sí. ¿Qué es lo que, por qué camino, por qué he elegido este camino igual de denuncia social o tal? Pues porque realmente yo pienso que me considero un heredero del movimiento punk de los años 80. Así de claro, sí. No me hables de movimientos estéticos o de movimientos culturales. Bueno, sí, aquello fue un movimiento cultural, ¿no? También. Pero eso fue, a mí me pilló Bilbao del 83 al 88 y aquello era un caldo de cultivo propicio, pienso, para la protesta, denuncia social,
que en aquellos años pues se hacían generalmente por medio de la música. Sobre todo, y el cine, ¿no? Sobre todo. Yo me impregné de aquella cultura. Yo pienso que a mí la formación no me lo ha dado tanto la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, sino aquel movimiento que había de denuncia-protesta a través del movimiento punk en esos años. Yo lo viví a tope en Bilbao. En Pamplona también había un bonito caldo de cultivo. Y yo creo que es de ahí de donde a mí me vienen estas ganas de contar o de denunciar o de, sin más, explicar la realidad que nos rodea. Efectivamente, porque sí es cierto que, por ejemplo, tú, Pachi, como estaba diciendo, sí te preocupa lo que ocurre, pues, por ejemplo, al ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? Si hay igualdad económica, estábamos, por ejemplo, diciendo, o, por ejemplo, el tema de la inmigración, el tema también medioambiental. Yo sé que has hecho obras en las que tú intentas concienciar, aunque yo creo que el ser humano actualmente, con todo lo que se le bombardea de información, sí es consciente de que efectivamente tenemos que cuidar nuestro ambiente. Efectivamente, en África pasa lo que pasa, económicamente, qué ocurre, ¿no?, en nuestra sociedad. Todo eso yo creo que lo sabemos, pero de alguna manera el arte, que es tu profesión, sí tiene que dejar reflejado este momento, que es lo que ha hecho hasta ahora, en todas las épocas y en todos los siglos, ¿no? Dejar este momento presente siempre para el infinito, como digo yo. Y ahí estás tú con primero esos temas que estamos tratando, pero luego, sobre todo, lo que también te estaba preguntando antes, es el cómo tú, a la hora de decirlo y de contarlo, empleas esos laboratorios de herramientas que te decía, porque nos tienes que contar el tema del láser, ¿no? Nos tienes que contar el tema digital, quizás, fotográfico, esa cocina que luego elaboras por encima, esos soportes que son actualmente todavía un poco atípicos, porque trabajas sobre metacrilato o trabajas sobre cristal, en fin, te da igual, por ejemplo, hacer una instalación. Por cierto, también tengo que decir a nuestros telespectadores que gran parte de tu trabajo de instalación lo haces con un compañero, Alfredo Murillo, que creo que te llevas estupendamente porque has estado varias veces en la Ciudadela de Pamplona, en el Centro Huarte, en fin, en centros importantes de Navarra, porque efectivamente tú eres de allí y donde más te mueves, efectivamente, como muy bien has dicho, es en Pamplona, ¿no?, y en la zona alrededor lindante de esta ciudad. Pero me llama la atención porque luego, cuando hablemos de Judas Arrieta, os he traído a los dos que no tenéis absolutamente visualmente nada que ver, pero sí conceptualmente. Yo creo que tenéis mucha similitud en cuanto a cuál es el mensaje que el artista hoy tiene que dejar, porque estamos en el siglo XXI y tú lo haces a nivel político, apolítico, como digo, pero también lo comentas visualmente, porque a veces es verdad que la obra es visual y la gente, por las prisas, por la poca información, por el poco interés, porque pues tenemos muchos problemas, como has dicho, o porque simplemente nos interesa más el fútbol o otras cosas, ¿no? Nos quedamos con ¡ay, qué bonito! O cómo me interesa, o qué raro, qué extraño. Pero luego, cuando tenemos que explicar algo más, no nos hemos informado de qué es lo que el artista tiene en su cabeza, ¿no? ¿Qué nos argumenta el artista? Y tú lo argumentas visualmente, ¿de acuerdo? Y sobre todo con las herramientas que empleas. Y yo quiero que nos hables, si te parece bien, por qué llegas a trabajar, por ejemplo, con el tema del láser. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿De dónde surge? ¿Quién te inició ahí? Bueno, la verdad es que yo pienso que todas estas cosas son al final un cúmulo de casualidades, ¿no? Al final llegas a donde llegas, pues igual no por el camino directo, ¿no?, sino pues vas de un sitio y de ese sitio te lleva a otro sitio. Tampoco te puedo decir por qué estoy trabajando con el láser o sentí una inmensa necesidad de tener una máquina que me facilitara hacer estos trabajos, ¿no? Al final son casualidades. Yo pienso más que en lo que contar, no cómo contarlo o de qué manera contarlo o qué herramientas utilizar. Vamos a contar una historia, ¿no? ¿Qué es lo que mejor nos va a favorecer que esa historia se entienda al espectador? Pues si hay que emplear fotografías, se emplea. Si hay que emplear láser, se emplea. Si hay que emplear instalación o hacer cosas con las manos, o barro, o pintura tradicional. A fin de cuentas, yo lo que pienso es
que hay que tener algo que contar. Luego, ¿cómo lo contemos? Pues sí, habrá que buscar el método más adecuado. Pero eso ya es cuestión de cada película que queramos contar al espectador. Bueno, pero por ejemplo, mira, cuando tú hiciste la obra junto con Alfredo Murillo, Cabeza de Artista, ¿de acuerdo? Se ríe, sonríe. Yo creo que ahí hay una intención también de explicar que la obra no es inmóvil, sino que efectivamente a medida que va transcurriendo el tiempo, en la misma sala o en el exterior, esa obra vosotros ibais dándole toques, ¿no? Me pareció entender que iba transformándola y evolucionando en ese tiempo, ¿no? Eso también tiene un mensaje, y sobre todo porque ya no estamos hablando ni de África sino del artista, ¿no? Sí, ahí la verdad es que hicimos una reflexión personal, ¿no?, sobre nuestra trayectoria común y sobre lo que podía suceder en esa sala de arte. De Celia Eslava, por ejemplo, que es Café Sabina, yo sé que también ahí has participado. Es otra vez lo mismo, es un encuentro de seres profesionales que os conocéis, compañeros que os conocéis, os juntáis allí, en realidad para hablar, para exponer vuestras carencias, para que la sociedad sepa que existís. Cuéntame un poco sobre Celia. Hombre, Celia es una persona majísima y al final pues también es lo que te llama a moverte a su espacio, ¿no? No en tanto el espacio en sí o el tipo de espectador que pueda tener, sino que la persona que gestiona esa sala pues la ves competente, la ves con ganas, y eso es lo que te anima. Además era un espacio pequeñito y era una exposición muy cómoda de hacer. Ahí vuelvo con la denuncia social. Me encanta esa exposición, me encanta el cartel que prepara el diseñador que lo hace, que ahora mismo no recuerdo el nombre porque soy un desastre para los nombres, pero hace un cartel tan mono para esas exposiciones que a mí además eso también me atrae, ¿no? Y el cartel lo guardo con muchísimo cariño. Ahí estoy contando un poco que pues las altas esferas están mirando hacia otro lado, viendo la miseria humana que les rodea, y no les preocupa para nada lo que les ocurre, ¿no? La estética, el cuadro, que sea bonito, que sea feo. Te voy a contar una anécdota que me pasó el año pasado, que también estaba trabajando con el láser y me aparecieron unos amigos en casa, ven la obra que estoy haciendo y me dicen: uy, qué cuadro más bonito. Al día siguiente lo rompí. Es que no, y es verdad, y es que era un cuadro muy bonito, pero es que era tan bonito el cuadro que es que no estoy buscando eso, no estoy precisamente buscando algo estéticamente bonito. Lo que estoy intentando es que la gente se sorprenda siempre en prácticamente todas mis obras, pero desde luego que el adjetivo calificativo bonito no me encaja y me hace un poco revolverme dentro de mí. Pues bueno, yo te entiendo, porque es verdad que quizás bello, o conceptualmente, filosóficamente interesante, o muchas cosas que se pueden decir aparte de bonito, pero yo creo que a veces también la palabra bonito no vamos a juzgarla como algo despectivo, sino que bueno, quizás a veces vamos a lo rápido, a lo fácilmente dicho, y sale bonito. Bueno, pues ya está, es que es arte, ¿qué vamos a hacer, Pachi? No estamos sí. hablando de, no sé, de medicina o... No, sale bonito. Y bueno, supongo que la gente que se profana en el arte, pues igual es el adjetivo calificativo que es más fácil o más recurrente, ¿no? Pero bueno. Claro, yo lo que quería era que vierais un poco la obra de Pachi. Tenemos una detrás, que es la que justamente ha sido premiada en el certamen Adul Bidasoa. Ahí se ve efectivamente el soporte, se ve la técnica, y el tema es un almacén, ¿de acuerdo? En donde vemos que está pues destartalado, abandonado, podemos decir. Y mirad, yo te voy a decir una anécdota del jurado, porque ya sabes que yo también estuve dentro del miembro de jurados. Por cierto, fueron Edorta Cortadi, María José Aranzasti, Leopoldo Ferrán, Juan Carlos Picabea y yo misma. Lepona. Perdón, que me he confundido. Y entonces, cuando estábamos ya pues decidieron darte el primer premio, porque la verdad es que nos impactó sobre todo ese avance, ¿no?, temporal que dabas a lo que era el certamen hasta ahora, quién se había presentado y con qué obras. Pues la tuya era muy fresca, nos abrías un espacio nuevo que daba pie a que para otros años pues efectivamente gente de otras tendencias pues también pudiera entrar, ¿no? Y decía Edorta, bueno, claro, es que esto está así de destartalado porque efectivamente lo que quiere decir es que
esto está abandonado, ¿no? El arte está abandonado. Y esa es la imagen que va a dar el Ayuntamiento de Irún. Y nos reímos todos, pero yo les dije, ¿no será acaso que lo que quiere decir el artista, porque claro, ya ves cómo pensamos, ¿no? En plan de broma era, Pachi. ¿No será acaso que el artista lo que quiere decir es que vayamos a limpiar este almacén y llenémoslo de obra, pues por ejemplo, de esta nueva generación, ¿no? O sea que cada uno podemos ver de algo que no conocemos todavía, porque no deja de ser un concurso, y en realidad todos venís pues con una sola obra. Muchas veces no os conocemos porque sois tantos que es difícil a veces, y decidir sobre una obra es muy complicado. Y fíjate cómo podemos llegar a pensar, ¿no? Esto era en plan nota de humor, porque llega un momento que ya te satura el opinar, es un compromiso tremendo el que el jurado tiene, y acertar a veces pues quieres hacerlo muy bien y pues a veces no sabes si lo has hecho bien. Desde luego la tuya fue unánime, Judas Arrieta también, ya hablaremos de la tuya, ya verás lo que dijimos de la tuya. Hay que reconocer, estarás conmigo de acuerdo, de que hay un nivel interesante, pictóricamente hablando. Yo creo que hay cuadros fantásticos y bueno, yo creo que esta edición ha sido la más fuerte, son 23 años ya y yo creo que el nivel ya se nota muy profesional. Todavía hay obras más amateur, pero la gran mayoría son gente que se ve que bueno, pues vive de esto, ¿no? Así que yo decía, si nos fijamos en tu obra, esta es la más pictórica, vamos a decir, porque luego esta que tú haces de medio ambiente y de instalación, que es una queja que haces anualmente, ¿no? Yo creo que al año, más o menos, en fechas muy concretas, presentas siempre algo. Cuéntanos un poco sobre esto. Trabajo con Mancomunidad de Valdizarbe, que es en el Valle donde he vivido muchos años y sigo manteniendo el taller allí desde hace 10 años. Este año hemos hecho el 10º aniversario. Para el 10º aniversario pues he construido un cubo, también como el que hubo en el Centro Ugarte. No lo he hecho con Alfredo Murillo porque por cuestiones personales no lo ha podido hacer. He construido un cubo de 2,5 metros de lado, con un árbol, silueta de árbol vaciada en los 4 lados, y hemos plantado un árbol dentro. El título que le hemos dado a la obra es Prunus urbica. Prunus es del cerezo que hemos plantado dentro del cubo, y urbica es el pájaro que anida en la zona. La idea es de facilitar de alguna manera a las especies que conviven con nosotros en el planeta, facilitar un poco la asistencia, porque bastante agredidas ya están de por sí por el ser humano. Este ha sido el 10º aniversario, pero la verdad, y concretamente esta obra la he hecho yo solo. Pero normalmente en estas ediciones de Día Mundial del Medio Ambiente me gusta que el pueblo en sí participe también de la obra, hacerlos sentirse artistas por un día. Por ejemplo, lo del Camino de Santiago, los zapatos, aquellos zapatos no estaban enmarcadas dentro de este tema de Día Mundial del Medio Ambiente, pero una con la que me quedé muy contenta y todavía se puede disfrutar es un mapa mundi que hicimos en Zirauki, que lo hicimos en Auzolán con toda la gente de Zirauki. Estuvo muy bien, muy bien. Construimos con neumáticos un mapa mundi. Eso se enmarca dentro del Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago pasa prácticamente por todo nuestro valle, y cada año esta fiesta se desarrolla en uno de los pueblos del valle. Se añadió todo con Zirauki y toda la gente del pueblo participó, están encantados. Nos dejaron una finca enorme de 100 metros por 50 y utilizamos 1000 neumáticos para contar que estamos dentro de un planeta que tenemos que cuidar entre todos para que esto siga funcionando. Oye, y lo de la obra esta de Artajona, que es un mural gigante, ¿no? De 45 metros de largo por 9 de alto. Eso lo has hecho tú con una grúa, se te ve además en unas fotos, porque querías hacer como una especie de recuerdo sobre el lugar. Cuéntanos, porque esto es otra vez Pachi en plena acción visual, para que la sociedad despierte en algo, ¿no? Esto también se enmarca dentro del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró en Artajona,
Los polideportivos o estos grandes edificios en entornos rurales que son todo de hormigón, pues igual no encajan del todo bien, y pensamos que podría ser una bonita manera de minimizar ese impacto medioambiental haciendo esta pintada. Padezco vértigo. Me costó trabajo hacerlo porque subirme a la grúa me cuesta mucho esfuerzo. Pues 9 metros pueden ser pues como unos 3 pisos de altura, ¿no? Sí, había que estar ahí arriba con la brocha y que no te fallara el pulso. Bueno, Pachi, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos que hablar ahora de un poco de Judas, pero no quiero antes despedirme, que creo que tenemos que mencionar un poco San Sebastián 2016. Creo que tienes algún proyecto importante que por lo menos has presentado a la organización y me gustaría que nos comentaras, si puedes, comentarnos algo, porque bueno, ya veis que Pachi no es una obra de las que son precio, obra igual a precio, sino es más bien que también lo tiene porque es un proyecto que cuesta, ¿no? Los proyectos también se pagan, pero es decir, no es para tenerlo en un salón o en un despacho, sino que son obras más bien para museos o para centros didácticos, culturales, por supuesto, y por ejemplo para momentos como va a venir ahora San Sebastián 2016, donde Pachi, por supuesto, nos podría hacer, Aldunate nos podría hacer algo tremendamente interesante, reivindicando un poco el arte pues vasco. Yo creo que ahí estás tú, ¿no? Sí, la verdad es que yo el año pasado creo que di forma a un proyecto con el cual acudí a Guernica, porque pensaba que, tocando el tema que tocaba, pues el sitio ideal del que debiera partir este proyecto es de Guernica, del Museo de la Paz de Guernica. Cuesta dinero hacer esto. El proyecto gustó muchísimo en Guernica, pero nos hace falta sponsores que pongan esto en marcha. Desafortunadamente los tiempos que corren no están para grandes gastos, y es un proyecto que realmente para materializarlo pues hace falta un dinero que para mí o para el Museo de Guernica puede ser insalvable, pero que es ridículo si nos atendemos a las grandes cifras de la economía. Pero bueno, como Guernica pues no podía hacerse cargo de esto, acudí a Donostia 2016, hablé con los responsables de cultura y estoy todavía a la espera de una contestación en firme de si sí o de si no. Espero que sea afirmativa. Bueno, pues te deseamos que sí, siempre bajo el mismo tema de Guernica. Ese es el tema. Es un tema que habla de la paz, bueno, de la paz y de la guerra, claro. Que tengas suerte, Pachi, porque ahora en realidad es lo que necesitamos todos, un poquito de suerte, porque ideas y ganas y conciencia la tenemos bien. Y de corazón, desde luego, lo tenemos bien lleno, ¿eh? Así que enhorabuena, Pachi. Y bueno, yo creo que ya Judas nos toca. Y, en fin, yo creo que ya lo conocéis. Judas es un compañero ya solamente por kilómetros muy cercano a nosotros. Estamos, por cierto, en el Centro Cultural Amaya, en una de las salas donde se ha expuesto el concurso Adur Bidasoa de esta 23ª edición. Judas, sé que desde el 2006 estás entre China y Hondarribia, viniendo, yendo, y en fin, yo creo que siempre ha sido un sueño el poder marcharte a esas tierras, a esas culturas. Japón en realidad era tu meta y empezaste con China. Licenciado en Bellas Artes. Estuve en Japón en 2002. O sea, empecé con Japón y bueno, está en Japón, Corea, China, sí. Bueno, Judas Arrieta, licenciado en Bellas Artes en Bilbao, tú más bien tiendes a la pintura, pero efectivamente también podemos decir que eres un hombre que tocas otras tendencias, como por ejemplo esos muñecos hinchables que me parece que son divertidísimos, aparte de, bueno, nos traes un poco otra alegría, Armory Show, yo diría, en tu concepto creativo, ¿no? Tenemos de aquí detrás nuestro una de las obras premiadas, hemos dicho que ha sido mencionado como premio especial del jurado. Llevas ya años participando en Adur. ¿Por qué vienes a Adur Bidasoa? Hombre, yo vengo a Adur Bidasoa, he presentado siempre obras a este concurso pues porque soy de aquí, ¿no? Y bueno, no, la verdad es que no cuesta, no es ningún esfuerzo mandar una obra, y bueno, para que la gente de casa vea un poco el trabajo que he ido haciendo durante estos años, ¿no? Es verdad que yo, por mi trayectoria, he tenido más oportunidades de exponer mi trabajo fuera de aquí que aquí. Entonces,
pues bueno, este concurso siempre me ha dado la posibilidad de que la gente pueda ver el trabajo que estoy haciendo, ¿no? A nivel de que, hombre, aquí sí es un concurso de pintura, entonces siempre lo que presentas son piezas pictóricas, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que menos aburrirme de cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues he hecho todo tipo de proyectos y he trabajado en todo tipo de medios, ya sea pintura, escultura, dibujo, animación, vídeo, instalaciones, performance, he hecho un poco de todo, ¿no? Y yo creo que la única manera de crecer y de aprender y de tirar para adelante es probando cosas que no sabes hacer, ¿no? Yo creo que es a través del fallo y a través de cagarla como uno va aprendiendo, ¿no? Bueno, creo haber leído en alguna crítica tuya o en alguna charla con algún periodista que decías que Bilbao se te quedó pequeño porque después de terminar la carrera te quedaste un tiempo, estuviste participando en algunos eventos, ¿no? Como Bilbao Arte, me parece, también viniste aquí a San Sebastián en Arteleku, hiciste alguna cosita, pero ya enseguida viste que, bueno, que esta zona nuestra, para lo que tú pretendías, era, bueno, un poco más pequeño, ¿no? Bueno, yo siempre digo que uno no puede decidir dónde nace, pero sí dónde crece, ¿no? Y después de 20 años de estudiar la carrera en Bilbao, pasar 10 años allí, volver otra vez al pueblo, pues un poco el cuerpo me pedía cosas diferentes, ¿no? Siempre había tenido una obsesión con Asia, como tú has dicho, Japón, pero China, y bueno, mi primer viaje a Japón en 2002, después de Japón decidí irme a China, el estar en China me hizo la posibilidad de estar en Hong Kong, de visitar Corea, entonces mi trabajo siempre había una influencia muy grande del cómic, de la animación que venía de Asia, ¿no? El vivir aquí en la frontera me daba la posibilidad de poder ver dibujos animados, por ejemplo, en canales de Francia, japoneses que aquí no se podían ver, y yo cuando empezaba a dibujar, cuando dibujaba siempre dibujaba esos elementos, ¿no? Y quería un poco, yo creo que el arte es un poco devolver lo que a uno le dan, ¿no? Entonces quería devolver a esas culturas pues lo que ellos me estaban dando a través de, no solo cuando era pequeño, a través de los cómics y los dibujos animados, pero luego cuando empecé a estudiar en la universidad, a través de ya pues novelas, películas, un montón de cosas que por curiosidad yo iba absorbiendo, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el objetivo, devolverles lo que me habían dado. Judas, tú comentas también como que tu padre dibujaba, sí, y ahí pues bueno, fue un poco un despertar, ¿no? hacia esta índole. Hombre, yo recuerdo que mi padre guardaba como oro en paño los cómics que él se compraba cuando era pequeño. Me imagino que, claro, cuando él era joven pues le costaba mucho más que a nosotros conseguir dinero para comprar esos cómics, y los encuadernaba, hacía los dibujos. Entonces eso a mí me impresionaba, yo intentaba copiarlo, ¿no? Yo desde muy pequeño he ido a academias de dibujo porque veían que tenía mano. Y bueno, aquí por la zona de Vidasoa. Sí, con Ferran, con Urtiz Berea, con un montón de gente de la zona, ¿no? Y luego mi padre también coleccionaba, o por lo menos tiene una colección de arte del Vidasoa, ¿no? De pintores del Vidasoa. Entonces, pues sí que he crecido en un sitio donde se mamaban esas cosas, ¿no? En realidad no me gustaba lo que compraba mi padre, ¿no? Pero está claro, porque si os fijáis en su obra es más bien oriental, como dices, ¿no? Dibujo manga. Pero quiero decir que en esta obra también hay paisaje, ¿no? Quiero decir que también hago, no sé, para mí es importante en la pintura. Yo me he formado como en Bellas Artes, entonces para mí es tan importante hablar de lo que ocurre a nuestro alrededor como hablar de lo que ocurre en un cuadro, ¿no? A la hora de pintar un cuadro, ¿no? Creo que yo muchas veces cuando hablo de la pintura yo intento transgredir no solo en los temas sino también en el proceso y en el trabajo, ¿no? ¿Qué es un cuadro, qué no es un cuadro, ¿no? A mí muchas veces me dicen, joder, pero es que tus cuadros no están llenos, ¿no? O sea, no están pintados todos, ¿no? O sea, está vacío, o sea, ¿no? Quiero un poco hacer cuadros, no cuadros, aunque es un poco utópico porque al final estás trabajando sobre dos dimensiones, pero bueno, lo que sí que quiero es hacer cuadros diferentes a los que se han hecho hasta ahora, o plantear otras vías, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que Judas, por ejemplo, tiene una cantidad de obra. Y yo es que cuando entro en la página web me he quedado impresionada de, bueno, aparte de los tamaños, tú ya te estás riendo, Pachi, pero ya has visto, ¿no? Es increíble, porque además eres un niño. O sea, eres nacido en el 71, voy a hacer los años, y en el 65 al de al lado. Y bueno, es que madre mía, todo lo que has trabajado, es impresionante. Y tamaños, ¿eh? Y lo que no está puesto, para mí la pintura no es solo un trabajo, sino también es una medicina, es un deporte, es mantener las manos calientes, es como el que hace jogging o yoga todos los días, ¿no? Yo necesito un poco, porque al final ordenas el mundo, ¿no? Ordenas tu mundo, al final es una pelea, un día a día, es creer, ¿no? Al final es un modo de vida, ¿no? Y sí que con el tiempo lo que he tenido que aprender es a dosificar esa productividad, ¿no? Y producir menos porque por temas de espacio, porque no se vende todo, por un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que esa superproducción también tiene que ver con cómo vivimos a nuestro alrededor y cómo vive la gente, ¿no? Ese consumo, ese tipo de locura que nos hace que estemos bom, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo, en este momento, lo que sí que trabajo es mucho con el reciclaje de las obras, ¿no? Siempre se ha entendido como que en la pintura la obra es sagrada y una vez que está hecha y se cuelga es una pieza secular que es para toda la vida, no sé qué. No sé, yo creo que las obras tienen su vida y llega un momento en que muchas obras vuelven a convertirse en obras sobre las que intervengo y sobre las que trabajo, ¿no? Y al final mis cuadros se convierten en una especie de piezas donde hay muchos sedimentos y donde hay cuadros que empiezan hace 20 años y se están acabando ahora, ¿no? Judas, tu lenguaje, cuando coges una herramienta, es la pincelada, es la escritura. Y a mí siempre las obras donde se mezcla imagen con literatura son muy respetables, siempre me han llamado mucho la atención y para mí son especiales. Ahí estás tú, desde luego, dentro de esta rama. ¿Y cómo se interpreta esta obra tuya? Porque efectivamente se sale totalmente de la zona, del lugar. Estabas hablando de la zona del Bidasoa, que fíjate, la tradición que hay, ¿no?, del paisaje. Tú de repente vienes con esto, llevas años con esta línea, con este lenguaje. ¿Qué ocurre cuando te ven? Hombre, a ver, yo lo primero hablo de mí, ¿no? De cómo pues, posiblemente sea un dibujante de cómics frustrado, ¿no? Y entonces, al no ser capaz de tener esa conciencia de tener que hacer un dibujo, luego primero hacer un guión, luego hacer un dibujo a lápiz, luego repasarlo, luego colorearlo, pum, pues al final mis cómics se convierten en cuadros, ¿no? Pero también igual soy un cineasta frustrado, ¿no? Y entonces mis películas que yo quería hacer de mis sueños se convierten en mis cuadros, ¿no? En las que hay unos personajes, ocurren unas cosas, hay un fondo, hay un coro, unos personajes secundarios, y entonces yo creo mi propia historia en esos cuadros, ¿no? Pero teniendo en cuenta que cuando ese cuadro se cuelga sois vosotros los que tenéis que crear vuestra propia historia. Lo que está claro es que al tener influencias del cómic tiene que aparecer el texto, tiene que aparecer el dibujo, tienen que aparecer los colores, ¿no? La base de la pintura son las líneas, las formas y el color, ¿no? Yo creo que mis cuadros, la forma de hacer es una forma abstracta. O sea, yo me considero un pintor abstracto más que un pintor figurativo, aunque al final lo que aparece es figurativo, ¿no? Porque la forma de hacer es una especie de superposición de un dibujo, otro de líneas, formas y colores, ¿no? Dibujos muy específicos y cosas muy específicas que al final uno también, depende de la cultura que tenga, puede descubrir algunos personajes. Si tú has crecido y sabes quién es Ultraman, cuando encuentres el cuadro vas a identificar ese personaje y vas a entrar a través de ese personaje en el cuadro y vas a tener una experiencia diferente a que si no conoces a Ultraman, ¿no? Los cuadros son en sí también cuadros trampa, ¿no? Que buscan como si fuera un anzuelo que el observador pique y se cree entre el cuadro y el observador como una especie de... ¿Complicidad? Sí, complicidad o una experiencia en la que, hostia, esto me gusta, pum, y entras, ¿no? Y esto es mi infancia, es mi tiempo, es aquel entonces cuando yo... Hombre, yo hago una apología de una generación que ha crecido viendo la televisión, leyendo cómics, o sea, al final mis cuadros ratifican quién soy y en qué épocas he crecido y qué es de lo que he bebido, ¿no? Por ejemplo,
cuando antes hablábamos de reivindicaciones, de cosas, no sé, yo en mis cuadros sí que me considero punky, pero no estoy hablando un poco de lo que pasa a nuestro alrededor y de si hay crisis y si los políticos son unos cabrones o lo que sea, ¿me entiendes? No hablo de eso, ¿por qué? Porque ya está todo Dios hablando de eso. Yo quiero que el público con mis obras disfrute y tenga una experiencia divertida y amena, porque creo que a través de esa experiencia se puede trascender y llegar a otras lecturas, ¿no? A lecturas que digan, ostras, quiere un poco romper un poco la tradición, ver dentro de esos cánones, pero un poco intentar salirse y darle la vuelta y crear algo. No busco crear algo diferente. Yo soy quien soy y ese no es ni un estilo, es lo que hay. Dices en un artículo, arte lúdico festivo. Sí, claro. De la misma manera que un niño o una persona disfruta leyendo un cómic, yo quiero que disfruten viendo un cuadro. Lo que quizás te caracteriza, yo lo que he visto en tu trayectoria, es cómo Arrieta entiende en qué momento mercantil estamos y cómo él es capaz de abrirse terrenos pues de acceso a poder comer. Entonces, me explico. Por ejemplo, estás metido en un tema de subasta en una empresa que no sé si hago bien en decir el nombre. ¿Me dejas que lo diga? Sí. Hemos dicho Setdar. Sí. Estos son catalanes y ahí, por ejemplo, pues tienen esa nueva forma de ser galería en donde pues el arte en realidad está en una página web y donde el cliente pues puede ver todo lo que aporta esta empresa, ¿no? Y entre ellos está, por ejemplo, la obra de Judas Arrieta. Pero también, por ejemplo, eres comisario y has montado una empresa que se llama Guasen Chinara, ¿no? O algo así, en donde tú vas a China y llevas allí bagaje de arte vasco y ahí organizas exposiciones fantásticas. Yo no he ido a China, pero he visto fotos de las exposiciones, vaya. Uno tiene que hacer y tiene que explorar y tiene que mirar cómo está el mercado y ver dónde puede meterse para vender sus obras, claro, porque hay que sobrevivir, ¿no? Yo no tengo un negocio aparte pero bueno, lo que quiero decir es que estoy en webs que venden arte online, pues sí, pues porque tengo que vender arte. También trabajo con algunas galerías y he desarrollado diferentes proyectos. Pues al estar viviendo en China, pues una de las cosas que me di cuenta estando en China era que no se sabía nada de Euskal Herria. O sea, aquí se habla mucho de que hay que promocionar Euskal Herria en China, lo ves en noticias, lo ves en la tele, lo ves en no sé cuántos, pero en China nadie sabe nada de Euskal Herria. Entonces, yo siendo artista y teniendo un estudio en China, pues se me ocurrió el crear un proyecto en el que crear unas becas para llevar gente de Euskal Herria a China. El proyecto ha sobrevivido 5 años, en este momento el proyecto está parado, pero durante esos 5 años hemos hecho pues unas 40 exposiciones, no solo en el estudio, sino fuera del estudio en Pekín, en diferentes salas, galerías, en diferentes espacios, ¿no? Y bueno, yo creo que como artista, para que te conozcan, tienes que conocer también a la gente que hay a tu alrededor y a los creativos que hay a tu alrededor. Quiero decir, solo pues no se llega muy lejos, ¿no? Aún así, yo siempre he sido bastante Ronin, ¿no? He ido a mi pedo, ¿no? Pero quiero decir que creo que si queremos hacer que Euskal Herria sea conocido fuera de su espacio, de su lugar, hay que ir en piña y hay que ir todos juntos y demostrar que valemos, que tenemos potencial y que podemos contar muchas cosas. Lo que está claro es que sí, porque ya veis que 2 artistas vascos hemos traído hoy en Versión de Arte. Gracias, Judas. Enhorabuena también por tu premio especial del jurado. Que sepas que nos gustó muchísimo, que nos encantaría que el patrimonio pictórico de Irún te comprara este cuadro, que lo tiene medio comprado, a ver si lo termináis de apalabrar. Y pues nada más, que yo creo que invito a que, por supuesto, todos los telespectadores vengan, que sé que sois cada vez más numerosos, que os gusta Versión de Arte, que vengáis a ver la exposición
exposición de Adur Bidasoa aquí en el Centro Cultural Amaya. Está hasta el 12 de octubre por las tardes, de martes a sábado y domingo por la mañana. Gracias a estos grandes artistas por haber estado conmigo hoy, acompañándome en esta edición, y pues nada, que os vaya muy bien, que los proyectos salgan, que por favor que cada vez nos interese más la cultura, que estamos un poco paraditos, y que bueno, pues que adelante y muchísimas gracias.